Hola, bienvenidos a este microvideo. El tema que vamos a tratar es el estudio de la estructura repetitiva while. A continuación podemos observar la agenda, donde vamos a detallar de forma rápida las estructuras repetitivas, nombrarlas, las estructuras repetitivas que se van a estudiar en la materia, y nos vamos a centrar ya de lleno en el funcionamiento de esta estructura repetitiva while. Ahora mismo están observando todas las estructuras repetitivas que se van a estudiar, como son el while, el do while y el for. Quiero centrarme ahora mismo en qué momento vamos a utilizar esta estructura repetitiva while. Lo que hemos venido utilizando hasta ahora son estructuras selectivas, estructuras secuenciales, ¿sí? Y dentro de esto hay problemas que nosotros podemos observar que se repite. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir eh, los nombres de 100 estudiantes, la acción imprimir sería imprimir nombre 1, imprimir nombre 2, imprimir nombre 3, hasta imprimir nombre 100. Para nosotros como programadores esto va a ser muy tedioso. Por suerte, existe esas estructuras repetitivas que nos van a ayudar a suplir estos inconvenientes. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar el while? Si se sabe que algo se va a repetir, aunque sepa cuántas veces, y que puede repetirse de 0 a n veces, ahí vamos a recurrir al uso de esa estructura repetitiva. Es importante la última parte que dice de 0 a n veces. ¿Sí? Entonces puede existir bucles que se ejecuten 0 veces. Dejo como referencia cuando, cuando utilizar el do while y cuando utilizar el for. Ahora quiero avanzar a explicar cómo funciona esta estructura repetitiva en un pequeño diagrama de flujo. Entonces aquí podemos observar el comienzo, la lectura, en este caso, de una variable. Y a continuación aquí en este rombo observan una condición. Esta condición es similar en este caso a la que ustedes utilizaron en estructura selectiva. Aquí yo debo escribir una expresión lógica. ¿Sí? Y si esta condición es verdadera, va a tomar ese camino. Si es falso la evaluación de esa condición, tomará ese otro camino. Ahora, ¿por qué se llama repetitivo esto? Porque si esta condición es verdadera, ejecutará esas acciones. Y miren el sentido de la flecha. Regresa a un punto anterior a la evaluación de la condición. Y si esta condición vuelve a ser verdadera, pues aquí se genera un ciclo, un nuevo ciclo. Repite, si es que es verdadero, repite. Pero esto no se puede quedar así. Debe llegar un momento en el cual la condición sea falsa. Porque si no, pues ya no sería un programa de aquí. Entonces, si llega un momento a ser falso esta condición, avanzaría y terminaría con la ejecución del programa. Ahora, ¿cuál es la sintaxis que vamos a utilizar? A nivel de pseudocódigo, pues vamos a escribir la palabra while, escribimos aquí la condición y luego de forma indentada todas las acciones que nosotros queremos que se ejecute cuando esta condición sea verdadera. Al final debemos indicar dónde termina. En Java, respetando la sintaxis, lo vamos a escribir así. En minúsculas escribimos la palabra while, entre paréntesis la condición, a continuación una llave que indica dónde inicia esta estructura repetitiva, a continuación de forma indentada las acciones y por último, y como buena práctica de programación, escribimos la llave donde termina esta estructura repetitiva. Lo que voy a indicar ahora es un ejemplo ya del uso de esta estructura repetitiva. Voy a indicar todas las partes que normalmente existen en esta estructura repetitiva. Nos vamos a encontrar con una parte de inicialización, una parte de condición y una parte de actualización. Vamos a entender esto en el ejemplo. Aquí ustedes pueden observar la declaración de una variable de tipo entero contador que inicializa en el valor de 1. Y esta variable vamos a utilizar como variable de control para saber cuándo
va a terminar esa estructura repetitiva. ¿Qué es lo que dice aquí? Mientras el contador sea menor a 6, imprima contador e incremente el contador en 1. Es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la parte de inicialización, la condición y la actualización. Esta actualización es muy importante porque si no tuviéramos esta actualización, pues aquí se quedaría en un proceso infinito. Debe en alguna parte actualizarse para que en algún momento este contador, mejor dicho, la evaluación de esta expresión sea falsa. Veamos cómo funciona. El contador empieza en 1, pregunta, ¿el contador es menor a 6? Pues sí, presenta entonces el 1, se incrementa en 1, pasará ahora a evaluar el valor de 2, 2 es menor a 6, lo imprime, se incrementa, 3, 3 es menor a 6, sí, incrementa así, sucesivamente. Ahora, la condición o la expresión booleana de un while sirve para determinar cuándo el bucle se debe terminar. Si la condición se mantiene siempre en verdadera, el bucle nunca va a terminar. En consecuencia, algo en la condición tiene que cambiar. Cada bucle necesita una variable de bucle que aparece en la condición y cuyo valor cambia. Hay que inicializar el valor de la variable de bucle y actualizar su valor dentro del bucle. Esto que he mencionado es muy importante para poder tener un control correcto de esa estructura repetitiva. Ahora lo que vamos a observar son algunos ejemplos donde, bueno, algunos se presentarán algunos errores, pero es parte del análisis que vamos a realizar en este momento. Ven en este ejemplo 2. Tengo un contador que empieza en 1. Pregunta, mientras el contador sea menor, imprima el valor del contador y decremente el valor del contador. Vamos de lleno, a ver. Dice, contador es igual a 1. 1 es menor que 0. No lo es. Entonces aquí tengo un bucle que se ejecuta 0 veces. El bucle nunca se ejecuta porque la condición está falso, o es falso, desde el principio. Es por eso que hace un momento decía que esta estructura repetitiva va de 0 a n veces. Aquí podemos ver un caso. En el ejemplo, esta estructura repetitiva no se va a ejecutar. Veamos otro ejemplo. Tengo un contador que empieza en 1, pregunta aquí, mientras el contador sea diferente de 10, imprime el contador y el contador se incremente en 2. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Empieza en 1, el contador es diferente de 10, pues sí, es verdad. Imprime el contador, en este caso 1, luego el contador se incrementa en este caso a 3, 3 es diferente de 10, imprime el contador y así va repitiendo. Ahora, si vamos incrementando sería 3, 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente. Siempre se va a mantener esta condición en verdadera, nunca va a cambiar de estado. Se va a ir de forma infinita esta estructura repetitiva. Entonces, en este caso, el bucle nunca termina porque la condición nunca llega a estar falsa. En este último ejemplo, observan ustedes el contador que empieza en 1, se evalúa si el contador es menor a 6, imprime el contador se incrementa. Ahora, ¿qué hay de particular aquí? De que no están estas llaves que nos indican dónde inicia y dónde termina. En Java es posible no escribir estas llaves. Aunque les había dicho hace un momento que es una buena práctica de programación escribir e indicar de forma explícita dónde empieza y dónde termina. Ok, ahora, ¿cómo funciona esto? Hay que tener mucho cuidado, no es que se va a ejecutar esas dos acciones cuando el contador sea menor a 6. Solo se va a ejecutar la impresión del contador cuando el contador sea menor a 6.
Es decir, esa estructura de aquí, aunque está de forma indentada, no se ejecuta cuando esta condición sea verdadera. Es decir, aquí se va a quedar hasta aquí. Como no se actualiza, se queda en un proceso infinito, ya que el contador nunca se actualiza. Entonces, como conclusión, decimos aquí que el bucle nunca termina porque el valor de la variable de bucle no se actualiza dentro del bucle. Si queremos que funcione como nosotros queremos, debería haber aquí una llave y aquí otra llave para corregir este problema que existe aquí. Entonces, nuevamente, una buena práctica de programación, escribamos estas llaves y con eso nos evitamos estos inconvenientes. Ahora, pasemos a revisar ya un ejemplo. He traído un problema y dice así. Leer por teclado un número que represente una cantidad de números que a su vez se leerán también por teclado. Calcular la suma de todos esos números. Dentro de las bases que debemos considerar para ya empezar a programar, pues en la definición pues sería sumar n valores ingresados por teclado. Dentro de la fase de análisis sabemos que la salida va a ser la suma, los datos disponibles van a ser la cantidad de números. El proceso a seguir en ese caso sería leer los números y sumarlos mientras la cantidad de números sea mayor a 0. El diseño, lo que paso ahora a mostrar, tengo un algoritmo que se llama suma n números, la clase se llama sumador, tengo la definición del método principal, algunas declaraciones de variables como can números, número, suma y total del tipo entero. A la variable suma, como lo voy a utilizar como acumulador, necesito inicializarlo en el valor de 0. Luego, siguiendo la lógica, yo debería solicitar la cantidad de números. Entonces, leo las cantidades de números. Ahora, lo que voy a hacer es, en esta variable total, es capturar la cantidad de números. Esto con el fin de no perder ese valor de can. Y ahora, utilizando esta estructura repetitiva while, pregunto, mientras el total sea mayor a 0, le voy a indicar que solicite un número, que lea el número, acumule la sumatoria de este número. Como lo acumulo, suma es igual a suma más número, y voy a actualizar la variable de control. Total va a ser igual a total menos. Y aquí termino la estructura repetitiva while. Al final, lo que hago es imprimir los números de la cantidad de números. Números es suma. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Leo la cantidad de números, se me ocurre 2, total toma ese valor, mientras total sea mayor a 0, solicita un número, esto se repetiría 2 veces. Lee el número, podría ser cualquier valor, y ese valor que se ingrese se va a acumular aquí. Como eso yo no quiero que se mantenga un proceso infinito, yo debo actualizar en algún lado, como he dicho hace un momento, yo debo actualizar dentro de la estructura repetitiva esta variable de control. En este caso yo lo estoy decrementando, para que en algún momento esta condición de aquí se haga falsa y termine y proceda a imprimir este mensaje de aquí. La traducción de este programa lo voy a mostrar en este momento en mi herramienta de NetBeans. Aquí lo pueden observar. Voy a agrandar un poquito más. Aquí tengo la declaración de estas 4 variables. Adicional a esto, he agregado la definición de un objeto del tipo teclado para poder interactuar con las entradas a través del teclado. Vale la redundancia. A continuación, en la variable suma la inicializo en el valor de 0. Solicito la cantidad de números, leo la cantidad de números, aquí tengo la lectura. Total va a ser igual a la cantidad de números. Dentro de los elementos de estructura repetitiva, esto sería la parte de inicialización. Luego, utilizando la sintaxis del lenguaje, tendría aquí while, paréntesis total es mayor a 0. Abro la llave para indicar dónde inicia y dónde termina. Imprimo este mensaje a través de la
esta instrucción system out print, leo el número, acumulo la suma del número, actualizo la variable de control, en este caso decrementando, y al final muestro el resultado. Para ver cómo funciona, voy a dar clic derecho y damos clic en ejecutar. Esperamos un momento. Debe aparecer ahora mismo el mensaje para ingresar la cantidad de números. Ok, aquí tenemos, voy a ingresar simplemente 3. Ingrese un número, voy a ingresar el 2, ingrese otro número, 3 y el 4. Ahí tenemos la ejecución, entonces aquí tendrían la cantidad de números y aquí tenemos ahora la lectura de los 3 números. La suma de los 3 números sería 3 y 2 son 5 y 4 son 9. Si no tuviéramos esta estructura repetitiva, deberíamos de forma secuencial ir acumulando la sumatoria de sus números. Y ahora este programa ya sirve para sumar 100 números, 200, los que ustedes deseen, utilizando esta estructura repetitiva. Bueno, esto es lo que he preparado para este micro video. Espero que sea de mucha utilidad. Muchas gracias.